Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Esto es la ley y los profetas. ¿Qué querrá decir el Señor con esto es la ley y los profetas? Bueno, no divaguemos qué quiso decir. Ya lo dijo, está en Mateo 22:36. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando en Mateo 7:12 dice: haz con los demás como quieras que hagan contigo, en esto está la ley, toda la ley y los profetas, está refiriéndose el Señor. Trata con el máximo y sumo amor a los demás como quisieras que te traten a ti, porque eso es todo, la ley y los profetas. Toda la ley de Dios está resumida así. O sea que en Mateo 7:12 no está diciendo Dios solamente: trátales como quieras que te traten y pues así habrá justicia, aunque sí hay justicia. Pero está diciendo más allá: trata como quieras que te traten, ¿ok? Pero te estoy diciendo que ese trato debe de ser con el máximo y sumo amor a Dios y al prójimo. Y hay toda una sentencia espiritual de Dios en esta enseñanza que vamos a ver hoy. Vamos a tratar de meditar, mis hermanos, primeramente, si nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, realmente estamos haciendo la voluntad del Padre, lo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo 7:12, tratando a los demás como nosotros queremos que nos traten. Yo sé que como todos somos de carne, no somos perfectos, pues una u otra vez habremos fallado en no tratar a los demás como queremos que nos traten. Yo sé, todos hemos fallado, alguna vez no hemos tratado a los demás como queremos que nos traten. Pero bueno, no debe ser esa nuestra cotidianeidad, aunque hayamos fallado en eso. Nuestra cotidianeidad, nuestro día a día, debe de ser cumpliendo este mandato: tratar a los demás como queramos que nos traten. ¿Sí? ¿Vamos bien? El que es espiritual va a saber que incluso va a llegar algún momento en que, como hijos de Dios, tenemos que exhortar o reprender duramente a algún hermano. Lo dice la palabra de Dios. Este testimonio es verdadero, por lo tanto, repréndeles, Tito le dice Pablo a Tito, esto es verdad, así que repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sí? Entre otras palabras de Dios, donde Dios ordena a los ministros reprender. Y no suave, dice duramente, para que sean sanos en la fe. Como Pablo diciendo ahí quizás, porque a mí ya me pasó con los corintios. Yo fui suave con ellos y hasta les tuve que escribir que fui muy suave y que no lo voy a volver a hacer. Que voy a actuar con la autoridad que Dios me da, porque por eso se me andan torciendo todos ellos. ¿Se acuerdan que así dice Pablo? Parafraseando yo, ¿verdad? Bueno. Entonces, cuando alguien incluso tiene que exhortar, también eso es parte de hacer las cosas como queramos que las hagan con nosotros. Si nosotros nos estuviéramos extraviando en lo personal en algo, querríamos que hubiera un espiritual que nos exhortara primero con amor y que nos llamara la atención tiernamente, como el pastor hace con vosotros cuando cometen por alguna primera vez alguna falta o algo así, y que, como dicen Gálatas, vosotros que sois espirituales, descubrieron a alguien en alguna falta, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que vosotros seáis tentados. Entonces querríamos, por ejemplo, yo en lo personal, que cuando yo cometiera una falta, los espirituales me exhortaran con espíritu de mansedumbre, con amor, tratando de restaurarme en mi error, queriendo ellos que esté yo bien con Dios porque me aman. Yo querría eso. Y querría yo también que si por necio no entiendo, querría que también los espirituales me reprendieran duramente para que entienda yo. Porque es mejor que ellos me reprendan a que, no queriendo yo entender, venga Dios y me castigue y me reprenda a Él. Que Él no se anda con jueguitos. Entonces, aún esas reprensiones es nosotros que reprendemos, o ustedes cuando reprenden, es obedecer a Dios, amándole por encima de todo, obedeciendo sus mandatos. El que le ama obedece sus mandatos.
Y también, aún esa reprensión es actuar con los demás como queremos que se nos trate a nosotros. Ya di el ejemplo, ¿sí? Uno en lo personal, así quisiera. Por eso nadie se vaya a confundir cuando diga, sí, pastor, pero tú el otro día yo vi que estabas reprendiendo muy fuerte a fulano o a mengana. Sí, así quisiera yo que hicieran conmigo también. Pero con el hermano yo hablé como 15 veces antes, una y otra vez, mansamente, tiernamente, y no quiere entender. Entonces el apóstol Pablo dice también, al que persiste en pecar después de una y otra amonestación, deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A los que causen divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, etc. Entonces, después de una y otra amonestación que ha sido con mansedumbre, ¿sí? Lo digo en particular para que nadie se tropiece, porque a veces los espirituales piensan que hacer con los demás como queramos que hagan con nosotros significa que siempre le vas a tratar con caricias y con lisonjas, aunque se esté extraviando. ¿Eso quisieras que hagan contigo? Que nunca te digan tu error y que nunca te restauren de tu falta o nunca te edifiquen para que te vuelvas de tu falta y que mejor te condenes y te pierdas. Bueno, ustedes no, pero hay algunos que sí. Los que están en las iglesias donde pues todo les consienten, nunca les exhortan y se pierden. Bueno, pero nosotros que tememos a Dios sabemos que más vale una reprensión aquí que un castigo allá abajo, ¿sí? Entonces, aún en eso que parece no tan bueno para el que recibe la exhortación, aún en eso cuando lo hacemos es estar tratándoles como queremos que traten con nosotros. Y en ese orden, porque alguno de vosotros cuando cometéis alguna falta, estoy hablando como hablaría ahí Pablo, ¿no? No es que vamos y a la primera les reprendemos duramente, siempre hablamos primero con ternura, con paciencia, cuidando las palabras para que no se tropiecen, porque luego andan carnales, y abrazándoles primero y diciendo, mira, yo te amo, pero mira, yo quiero explicar así, ¿sí? Y no lo entienden muchas veces, después de 3, 4, 5, bueno. Entonces, para que nadie se tropiece, todo esto que acabo de decir es mandamiento de Dios. Así lo ordena Dios, así se hace. Así queremos que nos traten también, dice la Escritura. Pero fuera de esas exhortaciones y reprensiones que a veces hay, si no hay necesidad de hacerlas porque los hermanos andan pues, bien, entonces debemos de tratar a los hermanos con amor, con ternura, ¿sí? con paciencia, con benevolencia. No hay motivo de otra cosa, no hay falta ni agravio de nada y el hermano, los hermanos están bien, pues tratémosle con cariñito, con sonrisita y con alegría y con gozo y con paz. Hablo entre todos ustedes, no estoy hablando de yo, los pastores para con las ovejas. Hablo de todos nosotros. Y así tratarle. Ahora, una vez me ofende un hermano o te ofende algún hermano, ¿cómo debes de actuar? Como quisieras que te trataran y que actuaran contigo cuando tú has ofendido. La pregunta es, mis hermanos, ¿estamos haciendo eso en nuestra vida en Cristo? ¿De verdad? Y siempre, y cuando digo siempre me refiero a normalmente siempre, a veces fallaremos, pero ¿siempre lo estamos haciendo? ¿O es al contrario, que a veces le tratamos como quisiéramos que nos trataran y normalmente no? ¿O les tratamos como quisiéramos que nos trataran cuando todo nos conviene y se nos acomoda? Pero cuando hay algo donde tiene que salir nuestra carne, ahí sí actuamos como nos pega la regalada gana. Lo estamos haciendo, estamos tratándole a los hermanos con estos 2 mandamientos de donde depende toda la ley y los profetas, en todo. ¿Realmente estamos haciendo esto? Estos son los hechos. Lo estamos haciendo, medítalo en tu corazón. Ahora, ¿por qué es importante saber si lo estamos haciendo así? Es importante porque ahí viene lo que decía hace un rato. Hay una especie de sentencia de Dios para quien no haga este mandamiento de Mateo 7:12. Pregunta de kinder. Mateo 7:12 que tenemos aquí, ¿es un mandamiento de Dios? Haced. ¿Os sugiero que hagáis? Haced. Entonces, ¿es una orden de Dios? ¿Es el pensamiento de Jesús? Los que tienen letra en rojito en sus Biblias saben que eso es palabra directa de Jesús, no de un apóstol, ni nada, es Jesús lo dijo. Así que,
el dueño de la salvación, el dueño de esa palabra dice, hagan, lo digo yo. ¿Se acuerdan que él decía, pero yo os digo? Hablaba como quien tiene autoridad. Bueno, ahí tiene autoridad. Es un mandamiento de Dios. Hagan como ustedes quieran que hagan con vosotros. Así hagan con los hombres. Es mandamiento de Dios. No se debe de hacer diferente. Bueno, ok, pero no quiero cumplir, Señor. ¿Por qué? Porque soy carnal, porque luego sí, como que me brinca la sangre y no ando en el espíritu. No lo voy a obedecer. Es un pecado, ¿verdad, Señor? Y ya, pues bueno, luego te pido perdón y tú tan misericordioso me perdonas. ¿Será así? Sí, sí es así. Pero hay algo extra. ¿Por qué sí es así? Porque aún el rebelde que no quiere hacerlo y que dice, bueno, es que no puedo y no lo hago ya. Y después va y dice, ay Dios, te fallé, perdóname. Y se humilla de corazón, Dios sí le va a perdonar. Pero no acaba ahí el asunto. ¿Por qué? Porque la suma de tu palabra es la verdad. No se puede solamente tomar un pedacito de escritura y ya. Hay pasajes de la escritura que nos dicen que hay una sentencia de Dios para el que no haga eso. Cuando David pecó con Betsabé y lo de Urías, ¿Dios le perdonó? ¿Y hubo consecuencias para él? ¿Por qué hubo consecuencias? Le dijo al profeta Natán para que le dijera a David, por cuanto por tus hechos hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. O sea, te voy a corregir, hijo, si no, no entiendes, te amo. Y entonces ya le decretó Dios ahí un juicio, así que la espada nunca se apartará de tu casa, y etcétera, etcétera. Bueno, ya. ¿Pero lo perdonó? Sí lo perdonó, pero lo disciplinó. Es que la gente no entiende, cree que porque Dios te perdona y murió. A veces sí, porque tu falta no es tan grave que amerite una corrección ejemplar. Pero hay veces que no, y te perdona en cuanto a tu falta, pero como estás así, que no entiendes, y Dios te ama, al que ama, disciplina y corrige al todo el que recibe por hijo. Entonces, sí, mi hijo, te perdono, pues es que él es amor. Pero mira, mijito, ay, como que no agarras la onda, ¿verdad? Te voy a enseñar. Ahora te va a pasar esto, ¿sí? Este es tu juicio porque, mira, ya vas como 20 veces que estás en lo mismo y no entiendes. Yo sé que te duele cuando fallas y eso, entonces te voy a ayudar. Yo no quiero que te condenes, te voy a ayudar. Entonces, mira, estás pecando con el ojo, bueno, te van a sacar un ojo en un accidente, a ver si así entiendes. Miren, a veces la gente entiende que fue un juicio de Dios, se da cuenta, es que si yo le hubiera hecho caso a Dios, y ya se volvieron de esas faltas. Es una disciplina porque Dios mismo dice, mejor que entres con un ojo al reino, o no que con los dos vayas al infierno. Entonces Él te ayuda, te apoya. Tiene que haber a veces una corrección, aparte del perdón de Dios. Entiende que el perdón te quita la culpa, el juicio venidero. Quedas libre de que Satanás te reclame para sí, porque Dios te perdonó y te quitó esa falta, ¿sí? Pero en el juicio de Dios no quedas volando ahí a la deriva. Dios dice, bueno, voy a tratar ahora contigo, que eres de los míos, al que amo disciplino. ¿Quieres que no te discipline? Pues eres bastardo entonces, dice ahí en Hebreos, no eres hijo, ni modo. ¿Está en Hebreos eso? Bien. Entonces, tiene que haber una consecuencia a veces cuando ciertos mandamientos que van combinados, el hombre no los cumple, ¿sí? Hay algunos que quizás solo tengan una consecuencia y ya, la condenación eterna en el día del juicio. Pero hay otros que tienen consecuencia para esta vida venidera. Por ejemplo, miren, si tú robas, eso es un pecado, ¿no? Si no te vuelves de él, tendrás condenación, no heredarás la vida eterna. Punto, y ya. ¿Vamos bien? Bien. Vamos a poner otro ejemplo. Honrarás a tu padre y madre. Si no honras a tu padre y madre y nunca te arrepientes de eso, no heredarás la vida eterna, ¿cierto? Pero si sí lo haces, tiene una consecuencia en esta vida. ¿Cuál es? Para que tengas larga vida y te vaya bien en la vida, ¿sí?
No dice lo mismo del no robarás. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay algunos mandamientos que como van combinados, si tú no cumples una parte, no se te da otra parte, aparte de que tengas juicio. Este es el caso. Si alguien no trata a los demás como quiere que le traten a él, y no lo hace, viola ese mandamiento de Mateo 7:12, y no se arrepiente de no hacer esto, va a tener condenación. Pero también en esta vida va a sufrir la consecuencia de esa falta. Quiero que me digan algo. Aquí hay una cuchara. Es una medida porque con esto puedo medir cantidades, ¿cierto? Imagínate que tú, cuando alguien viene y te dice, dame un algo, dame una bendición, ayúdame con algo, dame una ayuda, dame un apoyo, tú normalmente tomas de las bendiciones que tienes, o del amor que tienes, o del perdón que tengas, o de los bienes que tengas, tomas, siempre al que viene te dice ayúdame, le das, toma, esta medida, ¿sí? Me pides, ok, ten, con todo mi amor, ten. ¿Vamos bien? ¿Tú qué necesitas? Ten, con todo mi amor. Tú me hiciste un agravio, me estás pidiendo perdón, del corazón, ¿no? Te perdono con todo mi amor. Esta es mi medida, ¿sí? Este eres tú, o sea, cada uno de ustedes. Yo, ahorita soy yo, ¿verdad? Ya, esta es mi medida, ¿ok? Un día le dices a Dios, Señor, dame este apoyo, esta ayuda. Y el Señor toma su medida y te da. Supongamos que a ti te piden azúcar todos los días, ¿no? Y tú das esta medida. Sí, vecino, tenga esta azuquita. ¿Vamos bien? Con todo mi corazón siempre, esta es la medida. Y tú no tienes azúcar un día, ¿sí? O pan, haz de cuenta que es medida de pan. Ten pan, come, come, ten pan, come, come. Y tú un día no tienes pan y dices, Señor, tengo hambre. Y Dios dice, claro, mijo, tenga su pan. ¿Será? ¿No me están entendiendo? ¿Será? ¿No me están entendiendo, verdad? Que Dios va a tomar esta medida y te va a dar a ti esta medida. Ten tu pan, ten tu azúcar. Y tú tienes esta medida. Eso es lo que te dio Dios, esta medida. Pero tu medida era esta, con lo que tú dabas con amor al prójimo. ¿Dios tomará esta medida y te dará a ti tu bendición? No. ¿Ya me entendieron ahora sí? ¿Con qué Él va a medir lo que te da? Con la medida que mides, os será medido. ¿Sí? Miren, esto es para que lo entiendan, porque si no lo hacemos así, la gente lee, por ejemplo, en Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Sí? Fíjate en eso, con la medida con que tú mides, os será medido. Es imposible, o sea, es que lo oímos y no lo entendemos. Es imposible que cuando tú das esta medida de amor, Dios te dé esta medidita de amor a ti. No se puede. Tú no lo harías con tus hijos. Tienes un hijo bien buena onda, que siempre que su hermanito y su hermanita quieren, a lo mejor hasta es el hermanito menor, ni siquiera el mayor, y el mayor les enseña a los otros grandes. Y cuando los grandes quieren, el hermanito menor siempre dice, no, ten, hermanito, ten. Y les da de corazón, ¿sí? Y tú tienes aquí el pastel, del cual el hermanito les compartió. Y luego él se ve que ya no tiene y te dice, papi o mami, dame pastel. Tú agarrarías, ándale, mijo, coma su pastel. ¿No? Incluso le das lo que él dio y hasta más. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Lo dirá Dios? Sí. Fíjense que ya vimos que la Escritura dice en Mateo 7:2,
con la medida que medís os seréis medido, ¿sí? Pero en Marcos 4:24 dice, les dijo también, miren entonces lo que oyen, miren cómo oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Por eso digo que no me estoy inventando, es que es una cuestión de justicia del corazón. Tú ves que el pequeñito les da siempre a sus hermanitos con esta medida, tú no le das con esa medida pequeña. Pues claro que no, pues no estamos tontos. Aquí el hermanito misericordioso dándole siempre a sus hermanos de esto, tú no le das con esto, tú le das con esta misma y dices, ay, mi hijo tan noble siempre, tenga mi hijo, y le das 2. Y hasta le das una enseñanza para que vea que compartir siempre es bueno y trae bendición. Y a los otros que vean que tú eres bueno y misericordioso con el que es noble y con el que sabe dar. ¿Sí o no? De hecho, por eso dice por ahí en Proverbios, el que da al pobre le presta a Jehová, le presta a Jehová. Y lo que ha dado le será retribuido. Claro que el que da esperando eso de Dios no va a recibir recompensa. Dios está hablando del que da al pobre porque quiere y porque tiene amor. Es lo mismo que acabamos de decir. Si el hermanito estuviera en el mismo ejemplo diciendo, ten hermana, ten hermano, papá dame más, porque quiere doble, va a decir, no, hijo, así no es el asunto, ¿sí? Tú estás tirándolo porque quieres el doble, no porque tienes amor, ¿sí? Así no debe de ser. Y le enseñas también que así no va a obtener recompensa. Ya lo diste nada más para querer más, ya no hay. Se va a quedar así, ¿sí? A la otra sabrá que debe de ser por amor. Entonces, por lógica del que sabe amar, si eso haría con sus hijos, ¿qué no hará el Padre Celestial con vosotros? Dice Jesús, si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿qué no hará mi Padre con vosotros, hombres de poca fe? Ahora, si me están entendiendo para dónde voy, ¿por qué decía yo que hay una sentencia de Dios al respecto de que no haces lo primero en cuanto a los hechos? Es decir, tú no tratas a los demás como quieres que te traten. No les das con la medida que debes de amor, de perdón, de misericordia, de ayuda, de apoyo, lo que sea. No solo es apoyo dar o decir, es también cuánto les ames, cuánto les perdones cuando te agravian, cuánto les bendigas, cuánto estés dispuesto por ellos. Si tú no utilizas una buena medida en el trato para con tus semejantes, una buena medida de amor que cubra la ley y los profetas, es decir, amar a Dios y amar al prójimo, si tú no lo haces, resulta que cuando venga el juicio, dice en Mateo 7:2, con el juicio con que tú has juzgado, te tengo que juzgar. Sí, a fuerza. Con la medida que tú has medido, te tengo que medir. Juicio sin misericordia será con quien no tiene misericordia, dice la Escritura. Pero también dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. De tal manera que, mira, yo te iba a medir para juzgarte con esta medida. ¿Sí? Porque esto realmente es lo que merecen tus acciones. ¿Vamos bien? Esto es lo que te toca de juicio. Pero cuando se ha tratado de que tú juzgas los asuntos, cuando te agravian, cuando te han hecho mal, cuando te han ofendido, tú has juzgado con esta cuchara y no has juzgado con una medidota grandotota. Has juzgado así poquito y has dicho, pues ya, mira, no pasa nada, te perdono. Tú has usado esta cucharita para juzgar. Te toca juicio, a ver, voy a agarrar esta cuchara. Dios sería injusto, los ángeles se darían cuenta, el mismo juzgado se daría cuenta, diría, Señor, yo no usaba esa medida para juzgar a mis enemigos. Y Dios no va a hacer eso. A fuerza, si tú has juzgado con esta cucharita, Dios va a decir, bueno, yo por mí te iba a juzgar con esta. Por cuanto tú has hecho misericordia con los que te ofenden y has usado esta cuchara para juzgar, con la medida con que tú juzgas, yo te voy a juzgar. No te toca nada de juicio, porque la misericordia triunfa sobre el juicio.
te tocaba esta. Pero tú actuaste con misericordia cuando usabas una cucharita pequeña para emitir tus juicios condenatorios o de culpabilidad contra alguien. Decías, no hay problema, no pasa nada. No hay problema, no pasa nada. Uso la misma cucharita contigo. Porque Dios siempre cumple su palabra. Él nunca va a violar esto que tienen ahí. Nunca, jamás. Entonces, mis hermanos, mirad bien lo que oís, dice en Marcos 4:24. Mirad bien lo que oís. Y ahí se estaba refiriendo específicamente, cuando habló eso el Señor en Marcos 4, específicamente es que arribita de eso, o antes de eso, justito antes, estaba hablando de aquellos que oyen la palabra y algunos no dan fruto porque la semilla cayó en pedregales, y otros porque cayó entre espinos, y otro porque creció entre hierba fea, y bueno, etc. Bien, pero hay uno. En todos esos, en la parábola del sembrador, en todos esos, dice, estos son los que oyen la palabra, y luego los otros son los que oyendo la palabra, y luego los otros son los que oyendo la palabra, pero en cada uno de esos la respuesta del que oyó fue diferente. Unos oyendo la palabra, después los afanes de la vida quitaron esa palabra de su corazón. Otros oyendo la palabra no perseveran porque no hay fruto en su corazón, porque cayó en pedregales, etc. Bueno, oyendo. En los 4 dice, oyendo, luego hacían esto, luego pasaba esto. Por eso al final dice, así que ustedes, fíjense cómo oís. ¿Qué cosa oís? ¿Cómo quieres oír la palabra que se te está predicando hoy? ¿Cómo la quieres oír? Fíjate cómo oyes. Porque esta doctrina que tú estás escuchando, si tú no perseveras en ella, fíjate cómo oís. Porque si no oís bien, dice 4:24, con la medida con que tú midas, vas a ser medido. Si tú estás oyendo que se te habla sobre el perdón a tu prójimo, sobre la misericordia, sobre el amor, sobre hacer las cosas con justo juicio, sobre que trates a los demás como quieras que te traten, si no lo haces así, entonces lo que hagas, yo lo haré contigo, dice el Señor. Fíjate cómo oís. Si hoy oís bien, dirás, tengo que volverme de eso que hacía yo mal, de que no trato a los demás como quiero que me traten. Y no hablo solo de entre hermanos, también en el mundo. Pero el problema es que a veces los hermanos ni entre hermanos hacen lo que deben. Así de feo está el asunto. Fíjate bien cómo oís. No lo hacéis bien, lo que hagas con esa medida yo te mido. Como tú midas yo te mido. Ahora, que si lo haces bien, oís bien, ¿sí? Entonces se añadirá a ti sobre lo que oíste. No solo usaré la misma medida, sino que para bien te daré más. Fíjense qué bueno es Dios. Qué misericordioso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, en justicia, tú hiciste el bien, te toca esta medida. Tú dabas de esto, te toca de esto, ¿ok? Pero como eso es ya justo. ¿Vamos bien? Pero como la misericordia triunfa y prevalece aún sobre lo que es justo y la justicia, te doy más. Una medida apretada, abundante, remecida, te doy porque tú has dado. De más te doy. Copeteada tu medida. No solo como tú la diste, sino copeteada. Entonces, tanto para juicio de mal que puede venir sobre un cristiano, así como para bendición, con la medida con que midas, seréis medido. El cristiano no quiere atender a estos mensajes de la palabra. Cuando se habla de esto, si un día venimos nosotros y solamente hablamos de Mateo 7:12 y decimos, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haz vosotros con ellos, y ya. Y no meditan estas cosas, por eso se encuentran esos cristianos, y la mayoría que son, en maldición en lugar de en bendición. La Escritura dice que Cristo se hizo maldición por nosotros y nos liberta de toda maldición, ¿cierto? Cristo, cuando estás en Cristo, cuando amas a Cristo. Pero si no amas a Cristo, sí estás en una maldición, porque escrito está, el que no amara al Señor Jesucristo sea maldito, sea anatema. Entonces, no es contradicción de la Escritura, es que libre de toda maldición está el que ama a Jesús. Pero el que no le ama, y aunque se diga cristiano, está bajo una maldición, es anatema.
Entonces ahí viene el problema, que los cristianos de repente no aman a Jesús, mandamiento primario, el más grande, por sobre todas las cosas, y no cumplen el segundo, la ley real, que es amar al prójimo como a ti mismo. No están cumpliendo todo lo que es la ley y los profetas metidos en un mandamiento, no lo cumplen, están en anatema. ¿Y qué pasa si estás en anatema? O si eres anatema, siendo cristiano y no estás amando a Dios, porque esa palabra se las dio el apóstol Pablo a los cristianos, y el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. A cristianos se las dijo. Entonces, por eso no hay luego bendición de parte de Dios, porque en la obediencia está la bendición. Por eso no hay bendición. Y por eso hay luego tanto juicio, tanto mal sobre el cristiano. ¿No me creen? Léanse Corintios 11, donde está hablando Pablo, Corintios 11, donde está hablando Pablo regañando a los corintios sobre la cena del Señor, y les dice que por no tener en mente y en corazón el sacrificio de Jesús cuando se reúnen, dice, por eso beben juicio para ustedes, y miren si no hay entre vosotros varios enfermos, varios débiles, varios ya hasta se murieron, dice, porque no os juzgáis y os examináis a vosotros mismos. Fíjate que si en la iglesia están en enfermedad y en debilidad, no me vas a decir que eso es bendición, ¿cierto? Están en condenación. Ahí dice, beben condenación para ustedes mismos, porque no se ponen a discernir el sacrificio de Cristo. Entonces, los cristianos no lo obedecen y luego ni cuenta se dan, y cuando se les hace dar cuenta, no se quieren volver de ello. Necesitan meditar en esta palabra, ya terminamos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque miren, muchas veces los que dicen ser justos o ser de Cristo, juzgan todo chueco. Ustedes saben que cada vez que alguien, de repente estando aquí, y luego me agravia por algo, anda chismeando atrás de mí, de mi persona, o alguien me inventa cosas, que es lo mismo, ¿verdad? O me ofende abiertamente, o atenta contra la iglesia, andando en disensiones, en chismes y provocando tropiezos, y que nosotros les exhortamos con amor, con paciencia y etcétera, o después ya reprendiéndoles duramente después de una y otra, y luego las personas pues ya se van todas enojadas. Resulta que todas esas veces que ustedes saben que es a cada rato, pues de la mayoría de las veces pues ni se enteraron, nada más vieron que alguna persona ya no viene, ¿estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en mi corazón pues está el perdonarles, el orar por ellos, etcétera. Está la tristeza por sus almas, bastante tristeza por sus almas, y ya, ¿no? Hay otros que quedan y que necesitan alimento, y hay que dar el alimento espiritual. Entonces, en cuanto a mí como persona, pues es algo, déjenme decirlo así, si me lo permiten, irrelevante. ¿Vamos bien? En cuanto a mí, o sea, ni fu ni fa. ¿Por qué? Pues si eso es todos los días. Si todo el mundo me está diciendo de cosas ahí en las redes sociales, entonces ya hasta me acostumbré. Entonces es irrelevante para mí. Yo les amo, nunca jamás les guardaré rencor ni nada. Muchas veces ustedes no se enteran y ahí está el asunto. Otras se tienen que enterar porque de repente el que se fue ya anda echando chismes y todo, y ya 2, 3 ya se tropezaron y andan diciendo, ay, ¿a poco de veras? ¿No? Entonces tengo que aclarar el asunto por el testimonio personal y el de Cristo y el de la iglesia y todo. Bueno, vale. Entonces, normalmente cuando pasan esas cosas, aunque a mí no me importe ni me afecte lo que me hagan a mí, tristemente tengo que darme cuenta, porque se tiene uno que dar cuenta, porque es evidente que esas personas juzgan de una manera, da tristeza decirlo, no es personal puramente, pero como pastor me doy cuenta, tengo que decirlo, de una manera tan aberrante. O sea, da hasta terror, así. Oh. ¿Por qué? Porque normalmente esas personas cuando tuvieron un montón de faltas, por cierto, porque ojalá tuvieran una dentro de la iglesia, pero normalmente los carnales, ¿cuántas faltas tienen? Cada que dicen una cosa están diciendo una tontera, cada que juzgan un asunto ya están condenando a la persona, cada vez que no les parece algo ya se están rebelando, y cada vez que se les dice algo ya se están enojando, ¿no? O sea, eso, bueno, entonces ojalá tuvieran una falta. Y tienen un montón, y en cada una de ellas desde el principio fue, hermanito,
¿Tienes tiempo? Quiero platicar contigo. ¿Sí? ¿Puedes? Vamos. ¿No? ¿Mañana? Vale, mañana te espero. ¿Bien? Órale, pues. Ya vienen, se les invita un refresco, se les habla con amor, se les dice. Ustedes son testigos, incluso han dado testimonio aquí ustedes, de cómo a veces nomás porque se les botó la canica, decimos en México, ¡pum! Ya me están diciendo de cosas. Y les he hablado y, oye, hermano, ¿qué pasó? No, yo no hice eso que dices, yo ni estaba, yo ni fu, ni fa. Y después ustedes están dando su testimonio, hermanos, yo quiero pedir perdón porque la verdad yo juzgué mal, yo ni sabía, ya le estaba diciendo y reclamando al pastor, etc. ¿Sí? Lo han dado. Y muchas veces, a la primera, por cierto, tenemos testimonio de eso, ¿sí? O sea, no los estoy engañando. Nada más dense cuenta entonces cómo juzgan los cristianos. Cuando ellos tienen una falta, y tienen muchas de repente, el pastor les llama, con amor les habla, les ministra, una y otra vez, 2, 3 veces, ¿cierto? ¿O no? Si a alguien no se le ha tratado así, dígalo. Que a la primera que cometió una falta, a ver, hijo de tal por cual, vamos a decir y a echar chisme por atrás de miren lo que anda haciendo. ¿Sí? ¿Se ha hecho así? Por supuesto que no. Primero, porque tememos a Dios, ¿sí? Y porque amamos a Dios. Y aparte de que le amamos y le tememos y tememos sus juicios, pues Dios nos ordena que tratemos a los demás como queramos ser tratados. Entonces, si así como yo obre con el tal, Dios me va a tratar, ¡qué miedo! Que yo trate injustamente porque quise a una persona o carnalmente. ¡Qué miedo! Entonces, por eso tienen ese testimonio de que ante una falta o algo, pues vamos, restauramos en espíritu de mansedumbre. Pero ay del día en que el pastor cometa una falla. Y cuánto más que a veces ni es falla, se la imaginaron. Y se les demuestra con la Biblia y con testigos y con todo que qué culpa. Y de todos modos, aunque no sea falla, se la imaginaron. Juicio. ¿Y en qué consiste el juicio? En lo peor que puedan imaginarse. ¿Sí? Desde decirle un montón de cosas al pastor, salirse de la iglesia, así que sin agua va y sin avisar, ¡pum! Ya. Y luego todavía andan hablando por detrás. Y a veces son personas que se jactaban de entender bien la sana doctrina. Opinaban, participaban de algún ministerio, exhortaban, etcétera, según lo entendían. Por eso decíamos que a veces estamos tratando a los demás como queremos que nos traten, pero en cuanto no nos impliquen nada de esfuerzo ni haya nada en bronca contra nosotros. Pero si un día tantito la sangre no estaba así como que medio calientita en nosotros, pues que brinca la carne entonces. Y si tenemos la oportunidad, creo que dijo algo sin acento el pastor, pues con todo, ¿sí? ¿Por qué dijiste sin acento la palabra? Y vámonos de la iglesia. Y luego hasta yo me entero después que fue porque dije algo sin acento, ¿no? O sea, ojalá fuera por una falta. Pero supongamos que fue una falta. Lo que Dios dice es, no digas nada, salte de ahí, vete corriendo, de lejos da las gracias, nunca le digas ni por qué. Y cuando te pregunten, le dices que tú piensas que cometió una falta. O sea, tú piensas. Y que el veredicto es culpable. O sea, ni siquiera le preguntas. Eso es lo que hacen los cristianos. O sea, no una vez, normalmente así es. Ustedes son testigos de ello, ¿no? Así ha pasado. La pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, yo quiero que tengamos esa asamblea, mis hermanos, no por mí, entiéndanlo. Sería la primera vez que lo hago después de... ¿Cuántos dijiste la vez pasada? ¿Qué han pasado por aquí? ¿Cuántos, hermanitos? Como 3,000 o 2,500 o 3,100, no sé. ¿Y cuántos sabemos a lo largo de los años? Pues los que perseveramos, los mismos. Entonces, si en 3,000 veces yo no lo he hecho, porque pues no es que me importa en lo personal de que, ay, qué feo siento, no es así. Yo creo que ya es momento de hacerlo para que al menos los que van quedando, que sí toleran la sana doctrina, sepan con mayor claridad las consecuencias de estar en la carne una temporadita, tonteando, no atendiendo a la palabra, mirad bien cómo oís, prevaleciendo y perseverando en sus malos pensamientos carnales, que después se tuercen, se endurecen y actúan como cualquier hijo de la vecina inconverso, que por imaginarse algo en sus corazones, van, actúan, sentencian, decretan juicio condenatorio y ¡pum! Vámonos. Y luego todavía lo riegan entre otros, porque eso es lo que hacen. Y los otros
los 2, 3 otros, ya tampoco, ¿quién se los llevó? ¿Dónde están? ¿Quién se los llevó? El diablo. ¿Cuál diablo? Pues el que se les metió después a los que decían ser de sana doctrina. No puede pensar otra cosa porque en la Escritura está eso, ¿sí? ¿Por qué permitiste que Satanás endureciera tu corazón? ¿Se acuerdan de esa frase? Y eso se está hablando a hijos de Dios. A lo mejor no se le metió el diablo al tal, pero dice, ¿por qué permitiste que Satanás endureciera tu corazón? Y no se dan cuenta. Y cuando uno habla con los tales, no tienen argumentos. La mayoría nunca dicen nada. Y los que dicen a veces se ponen locos todavía. No, pero es que... Bueno. Y les dices, pero a ver, dime, aquí la palabra dice esto. Cuando tú tuviste esta falta y esta, después de 4 horas, esta, ¿yo hice eso contigo? No, pero es que ¿qué? Tú te estás imaginando una falta, ni siquiera es verdadera. Te estoy dando las razones, te estoy diciendo. Y de todas maneras dices que tienes razón. Y actúan así, porque no están atendiendo a la palabra de Dios. Mirad cómo oís. Dios tiene juicios condenatorios en vida. Por cuanto no amaste la verdad para ser salvo, Dios te envió un poder engañoso para que creas la mentira, dicen Tesalonicenses. Y los demás no creen que esto puede suceder. Y cuando ya actuaron en la forma en que actuaron y se les hace ver el error, no se vuelven del error. Hay veces que algunos, ahorita dije que les haces ver el error, no tienen argumentos y se ponen locos, ¿no? Todavía. Pero hay otros que les haces ver el error, dicen, es verdad, sí es cierto, creo que actué mal. Y dices, bueno, está bien, mi hermano, pues medítalo, ¿no? Ya sabes, aquí te amamos. De todos modos, nunca vuelves a saber de ellos. Y ya le dijeron a 2 o 3 su maldad. Cuando te dicen actúe mal, actuaron mal, pero no van a deshacer el mal. No van a hablar con los otros a los que engañaron o Satanás les engañó ahí torciendo las cosas. No son los que restauran el error. No son los que van y piden perdón. No son los que recomponen el camino. Dicen, sí es cierto, actué mal y se quedan mal. ¿Y quiénes? Algunos que ustedes veían que no, pues es que ahí la lleva, 2, no, pues etcétera. ¿Por qué? Porque endurecen su corazón. Porque no entienden que cuando Dios dice, mira, con la vara que tú midas yo te voy a medir. Ten cuidado porque yo no violo mi palabra. Con la vara que midas yo te mido. Y no le creen a Dios. Por falta de temor a Dios van y yerran, pensando que Dios se volverá de la palabra que dijo y actuará de diferente manera. ¿Lo hará? No lo hace. Y entonces pierden el temor a Dios, pierden el respeto a Dios y a su palabra, se vuelven sabios en su propia opinión, se vuelven necios y se condenan por su propio juicio. Porque decidieron que como ellos juzgan, se debe de juzgar. ¿Saben qué va a hacer el Señor con los que en este ejemplo pareciera? Yo sé que ustedes ya me conocen, pero algunos nuevos no. Ustedes me conocen y saben que si esto ha pasado 3000 veces y no estoy hablando de estas cosas, es porque a mí en lo personal no me afecta, ¿sí? O sea, aquí en mi carne no me afecta. En mi alma sí, voy y lloro por ellos. En eso me afecta porque me duelen ellos. Pero a mí, para mí, no me duele a mí. Bueno, entonces, pero voy a usar el término de mí y de pastor, porque eso es lo que hacen con los pastores. Y entonces cuando lo llegan a hacer, y uno es el agraviado, el Señor les va a decir, bueno, mira, por ejemplo, hoy, ahorita en esta hora, ya estoy terminando ahora sí, en esta hora, habrá alguno de estos tales de los que estoy hablando hoy, que en este momento donde estén, acaban de cometer alguna falta delante de Dios. Porque digo, estando aquí veíamos que cometían faltas a cada rato contra Dios y contra el prójimo, pues bueno, ahorita no están en sana doctrina, pues peor han de estar. Bueno, acaban de cometer una falta delante de Dios. ¿Saben qué debería de hacer Dios si Él cumple su palabra? ¿Saben qué debería de hacer? Desecharlos. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque con la vara que midas te voy a medir, con la medida que tú midas. Últimamente, a algunas personas les dije, miren, si esto que están ustedes haciendo es como se debe de juzgar, y curiosamente que conocían la sana doctrina, conocían los temas sobre juzgar, les dije, si esto que ustedes están haciendo, que además ya les demostré que están mal, ¿sí?
Ya les dije, así no es. Fíjense que, bueno, cuando hablemos de esto van a ver que a veces, ahí el Señor dice, fíjense cómo oís. Porque a veces hasta para oír somos tontines. Y creímos que oímos y vamos y juzgamos y condenamos. ¡Sas! Te condeno. ¿Por qué? Porque yo oí que me dijo fulano. Error 1. No me has preguntado, nomás dices que dijo fulano. ¿Ya me estás condenando? Ah, bueno, así se te va a juzgar a ti. Punto 2. ¿Oíste bien? Porque fíjate lo que está ahí. A ver cómo dijiste. Esto. Ay, no oí bien. Y ya estás condenando. Entonces fíjate cómo oís. Entonces resulta que cuando los tales hacen esto, así se les va a juzgar. Y a algunos les dije, mira, cuando tú tuviste esta falta y esto, entonces no debería yo haberte dicho de la iglesia. Es más, ya ni lo dejen entrar. Le avisamos por WhatsApp que ya ni es miembro de acá. Debería ser eso, ¿no? Porque ellos juzgan de esa manera. Dicen aquí en privado, en su casa, oye, creo que el pastor cometió un pecado, ¿sí? Tiene un error, juzgó mal algo y creo que está envanecido de algo. Sale. Vámonos. Condenado. Maldito sea. Anatema. Vámonos. Condenamos, enjuiciamos y condenamos. No le preguntamos. No le damos derecho a defenderse. No. Condenado. Vámonos. Y es más, 2, 3, vengan. ¿Está mal? Vámonos. Condenémoslo. Vámonos. Y ahí les aviso por dar a los demás, ya no voy a venir, ya no estoy acá. Condenado. ¿Por qué? Porque un día creímos, hasta eso, ojalá fuera cierto, pero creímos que cometió un pecado. Bien. Cuando ustedes pecaron entonces, en alguna manera, y fueron muchas, así debía haber actuado yo. Sáquenlos. No son de acá. Porque pecaron. Bueno, yo no lo hice así, porque Dios no manda que se hace así. Se hace con amor, con espíritu de mansedumbre para restaurarles. Dios me demanda esa sangre si no le hago ver el error. Dios me va a enjuiciar con un injusto juicio si yo juzgo con injusto juicio y no les pregunto primero si fue así el asunto o no. Entonces, yo no se hace así, pero como nosotros no lo hicimos así y Dios que siempre cumple su palabra, cuando llegue el día en que los tales han pecado, Dios les va a decir, mira, yo no puedo derramar toda esta misericordia porque tú no tienes misericordia y yo no incumplo mi palabra. Te dije que te voy a juzgar como tú juzgas. Sería yo injusto que tú consideres que el juicio para el que comete un error en su corazón, y eso que ni fue cierto, sea deséchenle y olvídense de él. Sería injusto que si tú dices que eso es lo correcto y eso haces, yo diga, no, a ti toda mi misericordia, que esa no es la medida que tú usas, no es lo justo para ti, entonces yo actuaría injustamente. Por lo tanto, acabas de cometer una falta y tú en tus hechos demuestras que la paga para una falta entre algún cristiano es, vete de ahí ni te despidas, deséchale y declárale culpable, entonces culpable eres tú. No me busques. ¿Por qué? Dios te va a decir un día en el juicio. Él utiliza mucho eso, de que como lo hiciste va a hacer contigo. Pues por tu boca te juzgo. ¿Dijiste que esto? Que yo cosecho donde no he sembrado y recojo lo que no esparcí. Ok. Con tu boca te juzgo, siervo injusto. Vale, si lo sabías, o sea, si soy así, supongamos, vale, pero tú dices que soy así. Bueno, lo sabías, entonces, ¿por qué no metiste mi dinero al banco? Bueno, entonces, con tu boca te juzgo. Eso hace mucho el Señor. Entonces, si tú dices y con tus hechos actúas que lo conducente para cuando algún cristiano comete una falta, cuanto más que ni fue, vuelvo a decir, es deséchenle, no le digan, olvídense de él, ni le pregunten, es condenado, es culpable y hay que regarlo por ahí entre otros. Cuando tú hagas eso y que dices que a ti te dijeron y que oíste eso, ni siquiera le preguntaste, sino que oíste, entonces Dios te va a decir, como él utiliza sus ejemplos en la Escritura, eres culpable. ¿Por qué, Señor? Yo oí que alguien de tu familia, de tus vecinos, decía que tú eras ladrón. Señor, pero ellos lo dicen. Es como tú juzgas. ¿Alguien lo dice? Culpable el otro. ¿No? Así hiciste tú con tu prójimo. ¿Y quieres mi misericordia? ¿Por qué cuando tú oíste que alguien dijo no fuiste a restaurar a tu prójimo?
para que se volviera del pecado o para que le exhortaras porque es un mandamiento de Dios. Exhórtale, ¿no? ¿Por qué no lo hiciste? Si para ti el juicio es oí, luego condenado, pues yo también oí, condenado estás, no puedo hacer diferente. Y no lo entienden. Y se los haces ver y te dicen algunos, ¿es verdad si es cierto? Pues ya ni modo, bye, y ahí te quedaste. Ni siquiera corrigen el error. Ya termino, ahora sí ya. Esto que acabo de predicar se dividió en dos partes. Uno, la prédica propiamente con los versículos que vimos para que entendamos, mis hermanos, estas no son palabras a lo loco dichas por el Señor. Esto es para nuestra vida. Como trates a tus hermanos o al prójimo, vas a ser tratado tú por Dios. Así de fácil. Con la medida con que midas cualquier cosa, ayuda, apoyo, bendición, perdón, misericordia, con esa medida vas a ser medido por Dios, con la mismita. Y luego, el contexto para las experiencias personales en la iglesia, personales de todos ustedes, para que entiendan que si no prestan atención, incluso que damos ahora estos ejemplos, algunos van a caer en lo mismo, como lo hemos anunciado por años antes y ha sucedido. Van a caer en lo mismo. Y tenemos que hacer uso de esto, aunque parezca que nosotros estamos hablando de nosotros. Y no es así. El apóstol Pablo dijo, 2 Corintios 13:7, yo oro a Dios para que ustedes ninguna cosa mala hagan, pero no para que yo aparezca como aprobado, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque yo tenga que aparecer como si fuera reprobado. Es decir, les estoy exhortando, les estoy diciendo que ustedes me agraviaron, que yo no busco dádivas personales, es para que ustedes tengan un fruto, que no lo digo porque, ay, a mí me duele el agravio, pues tengo que decirlo y aunque muchos van a pensar que es por mí, y que aparezca yo como reprobado, ay, no perdona, no es por eso, dice. Estamos buscando que hagan lo bueno, nada más, para que no les pase lo mismo que les ha pasado a muchos, que por su corazón carnal, amanecen de malas un día, empiezan a ser carnales y se siguen, después ya se perdieron, ya se fueron de la iglesia, no toleraron. ¿Y saben en dónde van a terminar los tales? Especialmente en este caso del que hablo. Si afirman que lo que vieron es que el pastor está mal por una cuestión, que ya les demostré que ni para nada, o sea, para empezar oyeron mal todo lo que les dijeron, y luego, suponiendo que hubiera sido cierto, eso se traduce en el pastor cometió un pecado, ¿no? ¿En eso se traduce? ¿Cuál? Pues que se envaneciendo, o sea, no sé qué. Vale, supongamos. Bien, entonces el pastor cometió un pecado. En eso se traduce. Fulano hermano vio que el pastor cometió un pecado. Pero vamos a suponer que es verdadero el pecado. Entonces fulano hermano se va. Por cierto, se lleva a otros, ¿vale? Les fue. Ya hicieron su juicio y condenatorio además. Y hasta entre los fariseos, le dijo Nicodemo a los demás fariseos, ¿qué acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberlo escuchado antes? ¿Y qué le decían los de corazón podrido a Nicodemo? ¿Qué? ¿Tú también eres Galileo entonces o qué? ¿Es que no has visto que no ha salido ningún profeta de Galilea? O sea, ni le hicieron caso. Nicodemo estaba diciendo algo cierto. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre sin que sea escuchado primero? Así actúan muchos cristianos. Por eso es verdad que en muchos contextos la iglesia ahora se parece más al Sanedrín que al aposento alto, que les decía. Bueno, entonces si se traduce en que de veras el pastor cometió un pecado y ellos, ¡pum!, se van de la iglesia, ustedes díganme por obviedad, ¿en qué iglesia van a terminar ellos cuando mueran? Supongamos que mueren dentro de 15 años. ¿En qué iglesia van a estar? Pues es que no hay hombre que nunca peque. Y por cada pecado que le vean a un pastor se van a salir. Y eso ya dije que en caso de que hubiera sido pecado, porque en mi caso no fue así. No es que yo no peque, no, sí le falto a Dios, pero lo que estaban diciendo ni al caso. Bueno, entonces van a ir a otra. Ay, del día en que vean un error en el pastor, vámonos, y vámonos, y vámonos. Y precisamente son las personas que previamente han dado testimonio de que es que veníamos de una iglesia fulana, pero no nos gustaba esto. Veníamos de otra, pero no nos parecía el otro. Aquí venimos, aquí sí hay sana doctrina. Sí hay sana doctrina. Pero vamos a ver si peca el pastor. Pecó, vámonos. Con ese juicio van a ser juzgados. Pecas, desechado. Ya, sin juicio es más, ya, pum, así, desechado. ¿Sí? ¿Y a dónde vas a estar? ¿En qué iglesia?
Pues no hay ninguna iglesia perfecta ni ningún pastor perfecto. De todas, de donde vean un error, se van a salir. Es obvio, es natural. Cuanto más que ahí sí ya, no quiero sonar pretencioso ni nada, pero ustedes saben que aquí se les trata de manera individual, con amor. Necesitan algo, tienen un problema, ven, platicamos, claro que sí, vemos personal. En otras iglesias luego ni con el pastor pueden hablar. Entonces, si aquí que se les ha dado todo el amor y todo lo que se puede, tratan así al tal, imagínense allá donde ni siquiera hablan con el pastor, donde pues el pastor entra y sale, así como los artistas, ¿no? Ya, no lo vieron, adiós, ya. Y donde no les van a dar un trato personal de amor, de ver que están mal, que les exhorto, ven, te invito a comer, ven esto, un taquito, mira, quiero hablar contigo de este problema. No lo van a hacer porque no suelen hacerlo. Entonces imagínense. Y hermanos, algunos de ustedes estarán diciendo, pues ay, qué bárbaros, ¿verdad? Eso no nos ha de pasar. Todos los que se han ido han pensado eso, porque quizás en ese día venían más o menos ahí en el espíritu, pues después se olvidan, vienen en la carne. Y Dios no está con los que andan en la carne. ¿Quién está con los que andan en la carne? Satanás. ¿Sí? Se aprovecha de eso y les endurece más el corazón y terminan así. Y es una tristeza. Para todos los que amamos a Dios es una tristeza cuando algunos que parecían ser se van de la iglesia. ¿Por qué? Por su carnalidad nomás. ¿Sí? Tenían las enseñanzas sobre cómo cambiarse de iglesia o cuándo no, cuándo se puede, cuándo no, etcétera. Lo compartían, etcétera, y no aprendieron nada. Mirad bien cómo oís, porque oís sana doctrina y viene el diablo y te arrebata la sana doctrina de tu corazón y no das fruto, no te salvas. Mirad bien cómo oís, cómo compartís videos de sana doctrina, cómo habláis de ellos con tu prójimo y con otros hermanos de otras iglesias que luego hasta se jactaban y hablamos con los tales porque no conocen la sana doctrina, ¿no? Pues mirad cómo oís, porque si lo aprendes aquí, en la boca, y no en el corazón para obedecer, cuando llegue el momento de actuar con justo juicio y tú eres carnal, nomás te lo sabías acá, te vas a condenar. ¿Por qué? Porque ya sabías la sana doctrina y actuaste completamente diferente. Bueno, ahora sí, para que no nos vayamos como que con una especie de exhortación, quiero que el verso de Marcos 4:24 nos lo quedemos ahí en el corazón, porque esto que acabamos de explicar, pues muchos carnales andan así y así actúan. Pero nosotros, dice la Escritura, los que amamos a Dios, en Marcos 4:24, esa medida con la que medimos, dice, así nos va a medir el Señor y se nos va a añadir sobre lo que habemos oído, lo que hemos dado. ¿Cómo oíste y cómo actuaste con respecto a la sana doctrina? ¿Cómo obedeciste a Dios? Si tú juzgas conforme a la buena sana doctrina y así actúa tu corazón, así se te va a dar. ¿Cómo te va a dar Dios? Cuando tú trates a los demás como quieres que te traten, cuando yerren, cuando te agravien, cuando te piden una ayuda y tú les tratas con el amor que Dios pide, ordena y demanda. Cuando tú necesites perdón de Dios, misericordia de Dios o bendición de Dios, se te va a dar una medida, una copa aquí así, abundante, llena, copeteada, remecida, así hasta para que así te la van a dar. Si has visto cómo sirven cuando te venden con buena medida, que te lo agarran así hasta para que no se te caiga y así te lo dan, una medida abundante y llena. Ese es lo que Dios tiene para los que le aman. Para los que saben amar, Dios dice, hombre, mi hijo, ¿qué puedes esperar de mí? Si tú lo harías con tus hijitos, que les premias por ser dadivosos, por ser nobles, lo que tú has hecho, yo lo voy a hacer contigo y más. ¿Sí? Porque dice la Escritura que Él puede hacer las cosas mucho más grandes y hermosas de lo que nosotros podamos imaginar o pedir. Así que los que amemos a Dios vamos a perseverar en esta promesa, porque también así vamos a obtener bendición y recompensa de parte de Dios, no solo en el mundo venidero, sino también en esta vida. Amén.